están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy el Péndulo les propone tres temas. Uno, ¿cómo termina el año en la industria y qué es lo que representa el acuerdo automotriz con Brasil? ¿Es ventajoso para Paraguay o no? De eso vamos a hablar con la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. El otro bloque vamos a hablar acerca de la corrupción en Paraguay y lo que Paraguay está haciendo para luchar contra este flagelo. Va a estar con nosotros el ministro anticorrupción, el doctor René Fernández. Y el último bloque, vamos a empezar a hacer los análisis cada vez que termina un año. Van a estar con nosotros Sebastián Villarejo y Raúl Latorre, dos jóvenes diputados, para hacer un análisis del año político que deja la Cámara de Diputados y la política en nuestro país. Antes de ir a la pausa, les invito y a la ministra Liz Kramer a degustar este rico café Lavazza de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Y Café Parlo representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Después de saborearlo, pausa y retornamos. Atención, celebra la Navidad en Bristol con las super ofertas navideñas. Tenés hasta 50% de descuento en todos los productos. Aprovecha los mejores precios del país en aires split, celulares, televisores, lavarropas, heladeras, congeladores y muchos productos más. No esperes más. Precios de regalo y todo lo que compres pagás recién el año que viene. Además, con todas tus compras participás del sorteo de la promoción. Vení y ganás 100 millones en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones de guaraníes. ¿Qué esperás para venir a Bristol? Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, ministra Liz Kramer? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad una vez más. Bueno, el acuerdo automotriz, ¿cuándo se firma? ¿La semana que viene? La segunda quincena de diciembre, así quedamos pactados. Yo espero poder hacerlo la semana que viene. La segunda quincena hasta el 31 puede ser entonces. No, yo espero, por favor, ojalá ya que sea antes del 25, antes del 24, porque me querría festejar ya con un panetón y un pan dulce y un clérico. Pero ya el acuerdo político de alto nivel está firmado por el ministro Guedes. Es un acuerdo de alto nivel político de esa índole. Lo que falta es que tiene que tener el lenguaje de acuerdo y de lo que es el lenguaje normativo, pasar a las traducciones, hacer las revisiones correspondientes, y por eso llegamos a esa instancia de la firma del acuerdo político, con miras a poder firmarlo en breve, ya protocolizado, en una manera protocolar, que va a ser en Cancillería aquí en Asunción. Será con un representante del Ministerio de Economía, ojalá. Las fechas son un poco complicadas, o si no, con el embajador brasileño recientemente acreditado. Bueno, pero el acuerdo ya está. Sí, el acuerdo de alto nivel político está firmado por mí y por el señor ministro Guedes. Ahora se tiene que hacer en portugués, en castellano. Revisión jurídica y una revisión jurídica y la traducción, y ya se firma. Así es. Bueno, ¿y qué es lo que contempla el acuerdo? Es decir, las expectativas paraguayas están satisfechas. ¿Es un buen acuerdo para Paraguay? Carlos, en todos los casos, un acuerdo de negociación donde nosotros teníamos 4 grandes sectores que atender, y la contraparte, por supuesto, también sus otros grandes sectores que atender, nunca es del 100% satisfactorio para todos. De hecho, es una negociación. Pero creemos que hemos logrado una negociación equilibrada, una negociación que busca, respeta lo que nosotros buscábamos, que era la gradualidad, se dirige hacia la convergencia, nos da el trato especial y diferenciado que nosotros sostenemos y ratificamos en todas las negociaciones, por ser un país sin litoral y por ser un país de menor desarrollo relativo. O sea que esos principios están respetados a lo largo del acuerdo en cada uno de los tópicos, que son bastante complejos, y en ese sentido sentimos que es un acuerdo, y lo hemos hablado con las partes afectadas, que es un acuerdo que recoge las sensibilidades de todos los sectores.
¿Y el sector importador de autos usados? Ese es un tema, el tema de autos usados. En este tema de acuerdo automotriz, quiero aprovechar una vez más tu tiempo para explicar que automotriz era uno de los dos sectores que nunca estuvo en Mercosur. Todo estaba negociado menos dos sectores, uno de ellos el automotriz. Los demás países tenían acuerdos bilaterales entre sí. Paraguay era el único que no tenía acuerdo bilateral. ¿Ni con Brasil ni con Argentina? Ni con Uruguay, con ningún país. Y se había empezado a producir un intercambio comercial automotriz de autopartes y también, obviamente, nosotros le compramos autos a ellos, tanto a Argentina como a Brasil, sin un respaldo legal en cuanto al cobro de aranceles. Y eso fue lo que estalló en junio pasado, donde se pusieron en riesgo más de 10.000 puestos de trabajo con las maquiladoras de autopartes especialmente. Pero la discusión a nivel de opinión pública era autos nuevos versus autos usados y era mucho más complejo que eso. Y muchos periodistas, entre ellos vos, nos dieron la oportunidad de explicar que era mucho más complejo. Sí. Aquí teníamos al sector autopartista maquilador que produce autopartes que van a la industria brasilera directo. Teníamos al sector ensamblador paraguayo que ya ensambla hoy motocicletas y bicicletas que de hecho no están en el acuerdo Mercosur, ya estaban en el Mercosur, no están en el automotriz, quiero decir, pero ya ensamblan vehículos. Está el sector de importador de autos nuevos, que es el CADAM, y está el sector de importados de autos usados. Entonces, cada uno con sus intereses y cada uno con sus pretensiones. En ambos casos, ya en la Argentina, en el acuerdo que ya fue firmado y protocolizado, ambos países y también Brasil nos comprendió la necesidad del mercado paraguayo, de que habíamos pasado de una historia de autos MAU, de crimen transnacional, de crimen, etcétera, que satisfacía una demanda, había un mercado no satisfecho. Y Brasil sabe eso porque muchos autos brasileños eran robados y traídos a Paraguay. Sí, lo sufría. El crimen era así mismo. El crimen era transnacional. Ese mercado, de alguna manera, fue satisfecho por los autos usados y le explicamos y le demostramos con números, tanto los ingresos per cápita, la capacidad de pago de la gente, la disponibilidad de crédito, etcétera, y que nosotros no le podíamos dejar abruptamente a la gente sin auto, teniendo aún un transporte público deficitario, si bien en vías de mejora, pero deficitario, sobre todo para el cono urbano, quien se traslada de un lugar a otro para el trabajo, por ejemplo. Entonces, desde la perspectiva del mercado, porque ese mercado no tiene aún otro producto que le satisfaga, otro producto que llene esa necesidad. Claro. La gente compra lo que puede pagar. Efectivamente. Entonces, demostrándole a ellos con números también comprendieron esa sensibilidad del mercado paraguayo, y mientras estimulamos, obviamente, la madurez del mercado de otro ¿Hay un plazo? No, lo que nos permitieron, el acuerdo prevé es que para el tema de autos usados rijan las leyes paraguayas. Para el tema de autos usados rijan las leyes paraguayas en la materia. Va a tener conflicto con el sector maquila, entonces. No, absolutamente. Absolutamente, se salvó, ese problema se salvó. Sí, Carlos, esa es la principal. Ese me parece que es el principal logro. No, sí, acá hay varios temas. Uno, primero, darle una cobertura legal a la industria automotriz ya existente. Las autopartistas, darle la cobertura legal para que tengan libre comercio por encima del 50% y por debajo de contenido, y por contenido de origen de contenido. Sí. Y por debajo del 50% hay una escala con cupos y topes bastante cómoda, o por lo menos conversada y hablada y cómoda para los autopartistas. Eso para los autopartistas. Para los importadores de autos nuevos, hemos dado va a ser un acuerdo que va a poner ya en un formato bilateral cuestiones que nosotros estábamos dando unilateralmente. Nosotros tenemos 0 arancel a autos flex, 0 arancel para pickups, ¿sí? Pero era una concesión unilateral del Estado paraguayo y nuestra moneda de cambio era esto lo podemos cambiar mañana, ¿sí? Entonces, también hay unas partidas ahí para autos de alta gama y una partida dejamos también una partida negociada para un futuro poder producir tanto ellos y nosotros, poder vendernos mutuamente autos eléctricos, híbridos y demás. Sí. Entonces, ese es ese sector. Para el tema de vehículos de autos usados, nos dan, Paraguay resolverá eso de acuerdo a sus propias leyes. Obviamente, esta base del acuerdo... Pero hay va a resolver de acuerdo a sus propias leyes, pero ¿hay alguna norma
que solicitan que se mejore? No, la ley nosotros le mostramos todas las normas, le mostramos todas las normas que tenemos, y esto, Carlos, tanto el acuerdo con Argentina como con Brasil y próximamente con Uruguay, ya con el gobierno nuevo, sientan las bases para tener un acuerdo Mercosur, automotriz Mercosur, que deberá pasar por Congreso. Cuando ese momento llegue, se van a hablar de normas técnicas y que seguramente vamos a tener que negociar o seguir hablando de temas de normas técnicas u otro tipo de intercambio, sobre todo para el flujo intrazona. Pero en cuanto a la importación, en el interín, todo este tiempo, digamos, nosotros vamos a poder trabajar con las normas paraguayas en este ¿En cuánto tiempo estiman que se daría ese acuerdo Mercosur? Es difícil, no solamente los bilaterales. Es difícil decirlo, me preguntaban esta mañana, es difícil decirlo porque el gobierno argentino es nuevo, digamos, ellos, Brasil y Argentina, sellaron entre sí un acuerdo bilateral y lo patearon a 10 años, digamos, pusieron un candado ahí. Habrá que ver qué opina el gobierno nuevo de Uruguay sobre eso. Entonces es difícil predecir, pero ciertamente es una negociación compleja que va a llevar su tiempo y que requiere ratificación. Ahora, ministra, pero en el tema de los autos usados, ¿va a haber nuevas exigencias de mejores controles o no? Hay exigencias ambientales, hay exigencias que, digamos, el Estado paraguayo ha comprometido. No ahora, sino me refiero a nivel de organismos internacionales y demás, en temas de calidad del aire, y el Paraguay tendrá que caminar hacia eso, con rigor técnico, obviamente, pero tendrá su proceso en esa cuestión. Interín, nosotros recordemos que tenemos una norma, una ley, que está en algunos casos contestada por inconstitucional, en otra respuesta han rechazado la inconstitucionalidad, así que explicamos inclusive esa complejidad y le hemos sobre todo buscado atender a la demanda del mercado. Buscamos que no sea una cuestión de la maquila versus los autos usados, porque finalmente a nosotros como Estado, y eso es difícil de hacer comprender a quien no está en el sector público, que a nosotros nos compete mirar todos los sectores, claro. Mirar todos los sectores y tratar de buscar ese balance que no siempre es feliz para todos, pero lo que aquí tenemos claro, en primer lugar, uno es, le estamos dando cobertura legal al negocio existente. Dos, estamos sentando las bases para un acuerdo automotriz Mercosur, con lo cual nos insertamos ya con las bases legales a la industria automotriz regional. Tres, podremos atraer más inversiones ya con las garantías jurídicas, porque nosotros como país pequeño somos atractivos en la medida que nos presentamos como país integrante de Mercosur. ¿Qué pasa si algunas de esas bases legales, por ejemplo, no son aceptadas por algunos de los sectores involucrados, ya sea por lo de los 0 kilómetros o los importadores de 0 kilómetros o los usados? Las bases legales. Las bases legales del Mercosur. Y eso pasa por Congreso, Carlos. Se llega a un acuerdo y en un momento dado pasa por Congreso, porque se integra dentro de lo que es acuerdo del Mercosur. Así que bueno, será un debate en su momento que llevará su tiempo. Ahora el lobby se traslada al Congreso cuando se presenten los respectivos proyectos. Sí, es que fuese necesario. Capaz que no necesitemos tener que llevar ningún lobby porque lleguemos a un acuerdo. ¿Usted ya le explicó esto a los importadores de autos usados? Sí, no, ellos están conscientes, ellos saben, de hecho ellos, digamos, trabajamos juntos, hablamos mucho de lo que es también el trabajo. Yo le explicaba también a los colegas de Brasil y de Argentina la cantidad de mano de obra involucrada. Nosotros tenemos que resolver eso. No podemos, cierto, es un problema, pero al mismo tiempo tenemos que resolver, buscar alternativas. No le podíamos dejar a la gente de un día para otro sin una salida. Tenemos que el Estado paraguayo asumir eso. Por otro lado, es verdad, y teníamos la fuerte, obviamente, presión de poder, digamos, bueno, los autos nuevos, los importadores de autos nuevos dicen no hay suficientes autos usados porque no hay, por el tema de las inconstitucionalidades. Entonces, era bastante complejo el panorama, pero aquí lo que logramos fue sentar las bases para una industria automotriz. Y vos decías al comienzo, ¿qué le beneficia a esto al Paraguay? De hecho, me preguntaban, inclusive algunos de los importadores de autos usados, ¿en qué le beneficia esto al país? Esto le permite al Paraguay adentrarse con el marco legal a la industria automotriz regional y mundial. Esto era necesario y es necesario para que el Paraguay pueda apostar a insertarse a la cadena regional y, ¿por qué no internacional? ¿Por qué no traer una ensambladora de Corea que estamos en negociación? ¿Por qué renunciar a un sector?
que perfectamente podemos competir y competir muy bien con nuestra mano de obra, así que, y con nuestros incentivos. Así que es un sector de la economía al que no podíamos renunciar, al que ya empezó Cipama, el otro sector, el ensamblado, también tenía sus exigencias, para ellos era muy crítico, digamos, sus sensibilidades. Entonces buscamos eso, un acuerdo equilibrado que nos permita, sobre todo, de dar marco legal y sentar las bases para una industria automotriz que, con cooperación del gobierno de Corea, ya empezamos a desarrollar aquí, digamos, un plan de proveedores, de manera que los autopartistas tengan más contenido regional, y por qué no aspirar a traer una ensambladora de gran porte una vez que maduremos. La ministra, hoy el presidente del BCP hablaba de que Paraguay puede dar otro salto de un PIB el año que viene 4,1%, etcétera, etcétera. Volver a dar de 0,2 pasar a 4. Para mí sería maravilloso que eso ocurriera y fuera una realidad, pero dependemos de tantos factores y algunos no podemos manejar, como el clima, y otros somos ineficientes a la hora de hacerlo, como la distribución de la energía eléctrica. Y hablaba de que la agricultura, la industria y la construcción iban a ser las bases. Si no tenemos las suficientes líneas de distribución para lograr atraer a industrias que vengan a hacer esto que usted señala que es posible, que la industria automotriz, por ejemplo, que venga. Pero vamos a tener las líneas. ¿Cuándo? Para el 2023 Paraguay va a tener... Pero lo que pasa es que están dando expectativas que probablemente no se cumplan, de 4,1% de crecimiento, y la industria, la construcción y la agricultura son las bases para ese salto. Pero si no tenemos para instalar grandes, salvo la Omega que la semana pasada se presentó. Green, sí. Bueno, ¿y después? No, pero por los servicios, a ver, las expectativas están hechas en base a varios factores que obviamente los conoces, porque lo da Banco Central con una serie de alineamientos. Lo que es cierto, muy cierto de tu comentario, y lo que es importante que todos los paraguayos entendamos, es que dos cosas. Uno, que el crecimiento del PIB tiene que permear hacia abajo, tiene que permear en la microeconomía para que la gente lo sienta en su bolsillo, de lo contrario son números abstractos. Segundo, que todavía tiene una alta dependencia del clima y de factores externos. Entonces, la diversificación de las exportaciones, la diversificación de los motores de la economía, como dice José Cantero, entre ellos está, por ejemplo, el sector servicios. El sector servicios no dejó de crecer un solo mes, no dejó de crecer este año. La maquila no dejó de crecer un solo mes este año, volvimos a batir récord este año. ¿Sí? Con todo y todo, entonces, diversificar la economía con nuevos motores, sectores a los que podemos apostar y que nos hacen más resilientes al clima, entre ellos, por ejemplo, el sector servicios, industrializar más la materia prima, digamos, es impensable todavía. Exacto, para industrializar necesitas la energía. ¿Cierto? Vas a tener que hincharle a la gente de la Ande y Itaipuya si está todos los días. El otro día justamente nos mostraban cómo en hora pico, no soy experta para hablarlo, lo voy a hablar en ciudadano, digamos así, que Paraguay contrata una potencia importante para la hora pico, pero hay un hueco que contrata y que no está siendo utilizado. Y en ese caso, yo digo, bueno, ahí están las industrias a las que puedo utilizar, y es la ANDE la que va a negociar con la industria de repente tarifa. Pero tiene que tener la línea de distribución. La línea de distribución, las inversiones se están haciendo, Carlos, ese es el compromiso de este gobierno. Claro. O sea, de dejar para el 2023 al Paraguay la posibilidad plena de la distribución. Es que el futuro del Paraguay es la electricidad. Y no solamente eléctrica. Y renovable de Itaipú. ¿Por qué no podemos apostar a otra cosa que tenemos en abundancia, que es la energía solar, las mini hidroeléctricas y demás? ¿Sabe? A mí me hace acordar, digamos, Oppenheimer, periodista argentino, hablaba en un libro sobre la maldición de los recursos naturales, decían una cosa así, que a veces nosotros pensamos que la energía, como tenemos un excedente, si bien la sufrimos en cuanto a la calidad de distribución, va a ser como por siempre. Y no, los números te muestran de que no es así. Hasta el 2030 y ya vamos a empezar nosotros mismos ya vamos a estar otras fuentes de energía. Así mismo es. Definitiva, por el crecimiento natural, vegetativo de la... Más lo que tenemos porque tenemos que traer industrias para traer más trabajo. Las industrias necesitan energía. Por eso le decía que la predicción del BCP me parece espectacular, pero me parece fuera de la realidad.
Pero hay otros sectores como, por ejemplo, o sea, servicios, por ejemplo. En materia de industria, le digo. En materia de industria, obviamente también tenemos que tratar de traer esas industrias que más aporten al desarrollo. Totalmente. Elegir aquellas industrias que realmente... ¿Cuáles, por ejemplo, serían? Si usted dependiera, ¿cuáles bueno, trataría de traer? la de biocombustibles que estamos atrayendo, por ejemplo, es renovable, consume una cantidad importante de energía, pero bastante razonable, a un precio razonable dentro de la misma ley, transformadora de materia prima, 20% de la soja. De la soja, sí. Entonces, esas son industrias transformadoras. Cuando me hablan, por ejemplo, yo no tengo nada contra las criptomonedas, ¿sí? Pero cuando a mí me explican de que consume muchísima energía, pero que no, digamos, que no produce tanto trabajo y que no tiene un efecto multiplicador tan grande en su territorio, ¿a quién yo le voy a vender esa energía? Prefiero vendérsela a otra industria que sí me genere más desarrollo territorial. Entonces, ahí tenemos que ser, obviamente, todas las inversiones, atracción de inversiones de Paraguay, dar la bienvenida, los escucha, pero tenemos que ser selectivos en apoyar o atraer con mayor fuerza a aquellas que den, por ejemplo, una buena relación de uso de energía versus fuentes de trabajo o localidades donde quizás no hay ninguna otra cosa. No es lo mismo hacer una industria aquí en Central que una industria en Ñembucú, por decirle un ejemplo, ¿no? Y dígame una cosa, ¿no hay posibilidades de tener, nichos donde empecemos a experimentar, por ejemplo, con esos tipos de energía, la eólica, de otros tipos, con ciertas industrias que se queden en cierto y determinado lugar y que sirvan como experimento para que después se vaya extendiendo si es que resultan exitosas? De hecho, los expertos en materia de energía y en el Viceministerio de Minas y Energía se tiene, digamos, este mapeo de dónde puede estar el Chaco, por ejemplo, es un lugar ideal para eso. De hecho, ya se está utilizando energía solar en el Chaco. Entonces, hay, digamos, como una planificación por parte de expertos y entendidos en la materia en eso. A mí me toca la parte de la venta, ¿sí? O sea, a mí me toca decir dónde y cómo, y obviamente no me toca decir dónde y cómo, más bien me toca mostrar dónde y cómo son las posibilidades. Y hoy hay una clara concentración en Central, en Villa Ayes está creciendo mucho, digamos, el interés, y en Alto Paraná por la distribución. Pero entonces, ¿cómo hacer para atraer, cuando nos hablan de repente un parque industrial, queremos hacer un parque industrial, ministra? Bueno, pero el parque industrial tiene que tener la energía, los servicios, etcétera. Y las 24 horas. No me basta con que sea el terreno gratis. Entonces, ese mapeo de las posibilidades de desarrollo territorial de Paraguay vinculado a la energía es justamente en lo que se está trabajando para darnos a nosotros las herramientas concretas de decir qué tipo de industria queremos traer y dónde. Ahora, ¿cuál es la industria más exitosa del año? ¿Cuál fue? ¿Qué sector? El sector maquila. La maquila en su conjunto en cuanto a números siguió creciendo, y dentro del sector maquila el de autoparte, el que es el objeto principal de nuestro quebranto fue este año, por lejos fue en cuanto a... ¿Y seguimos siendo convenientes para Brasil? Y vamos a ser más convenientes. ¿Vamos a ser más todavía? Más todavía. La industria automotriz en el mundo, la tecnología se concentra en los países más desarrollados y la autoparte y demás se van a la periferia. Conforme después eso va decantando. Primero, y nos explican los expertos, estamos con asistencia técnica de Corea para esto, de que es importante desarrollar esta base de autopartes y también del ensamblaje que ya está, potenciarlo para poder sí atraer una industria, una industria grande. Y las industrias grandes siempre miran territorialmente, Carlos, vos vas a ver que las industrias orientales ya fabrican en Chile, fabrican en Argentina o en Brasil tal modelo, en este otro país tal otro modelo, y traen las autopartes de aquí o de allá, lo venden todo en forma muy territorial. Por eso Paraguay no podía perder el tren de la industria automotriz. ¿Y la metalúrgica qué tal cierra? La metalúrgica cierra un año diverso, porque el primer semestre fue un año complejo, todo para todo el país, y en el segundo semestre la metalúrgica ya estuvo mucho más vinculada a las obras públicas, donde ya se empezó a sentir. ¿Y se mejoró? Empezó a mejorar. Y bueno, ¿cómo termina la industria este año? Si usted tuviera que darle una calificación a la industria, ¿cómo termina? No fue un buen año. En general no fue un buen año, salvo sectores que sí dieron un tercer y cuarto trimestre dieron una repuntada importante. Nuestras cifras no son negativas, son negativas, pero sobre todo en el tercero y cuarto trimestre nos permiten pensar en ese rebote del que habla Banco Central. Las industrias, por ejemplo, vinculadas al mercado argentino sufrieron muchísimo. Todas aquellas industrias que estaban muy colgadas, por decirlo de alguna manera, o muy dependientes de la Argentina,
fueron muy golpeadas y ahí hay que diversificar mercados urgentemente. Una pregunta de un televidente, me dicen, una consulta a la ministra, ¿se puede importar colectivos y desde qué año sin necesidad de usar el amparo y los aranceles aduaneros? Existe una importación de Colectivos, ómnibus, sí. de colectivos usados, se puede. ¿Desde qué año tendría que consultar con el Viceministerio de Transporte? Porque hay unas normativas específicas de transporte. De 10 años, creo que debe ser 10 años, debe ser sí. 10 años, ¿verdad? Pero debería de ser el Ministerio de Transporte. El transporte, entonces. El Ministerio de Transporte para darle una información precisa. 10 años de seguro, pero más que eso tendría que ver con el Ministerio de Transporte porque después tienen que pasar normas técnicas. Exactamente. Ministra, excelente, gracias por graficarnos la situación de la industria. Ojalá que tenga el acompañamiento el año que viene de todos los sectores que están involucrados para que las industrias puedan venir a asentarse en Paraguay y hacer que el Paraguay crezca más rápido. Quiero aprovechar una cosa con esa despedida que haces. Sí. En algunos artículos he leído por ahí la palabra refugio. Si Paraguay es un excelente refugio para las inversiones. Me gustaría resaltar en cada oportunidad que tenga que la palabra refugio de inversiones no me gusta. No suena no bien. nos gusta y sí, atraer inversiones extranjeras, potenciar las nacionales y sí, atraer buen capital de calidad y sobre todo capital que termine permeando la economía al nivel digamos, de la sociedad, que la gente lo sienta. Ojalá que sí, y gracias por el acompañamiento. No, gracias a usted por venir y vaya a descansar, ministra, sí, porque gracias. Desde las 6 de la mañana está así. Muchas gracias. No, gracias a la vuelta de la pausa con el ex fiscal y actual ministro de Anticorrupción, el doctor René Fernández. Ya volvemos. Infocasas, el portal inmobiliario número 1 de Paraguay, tiene para vos una promo imperdible para que seas dueño antes de que termine el año. Durante 30 días podrás encontrar en infocasas.com.py ofertas exclusivas de propiedades de obra nueva para invertir o comprar tu propiedad. Aprovecha la última oportunidad del año para ser dueño, ingresando a www.infocasas.com.py o enviando un WhatsApp al número que ves en pantalla. Atención, celebra la Navidad en Bristol con las super ofertas navideñas. Tenés hasta 50% de descuento en todos los productos. Aprovecha los mejores precios del país en aires splits, celulares, televisores, lavarropas, heladeras, congeladores y muchos productos más. No esperes más. Precios de regalo y todo lo que compres pagás recién el año que viene. Además, con todas tus compras participás del sorteo de la promoción. Vení y ganás 100 millones en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones de guaraníes. ¿Qué esperás para venir a Bristol? Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en compañía del doctor René Fernández, ministro de Anticorrupción. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también para toda la amable. Antes que nada, felicitaciones. No siempre un funcionario que está en la lucha contra la corrupción es saludado y felicitado por su labor, nada más y nada menos que por el embajador norteamericano en nuestro país. Felicidades por eso. Sí, gracias. Realmente nosotros tomamos como un reconocimiento para el gobierno, porque realmente en un plazo relativamente corto, a partir de iniciativas de varias carteras del gobierno nacional, se han impulsado importantes causas de investigación de corrupción pública específicamente, con el agregado de que estos casos no venían solos, sino acompañados de investigaciones vinculadas al crimen organizado. Y esa era como que un mito urbano que se venía manejando desde hace tiempo, pero que no se tenían pruebas en concreto. Es decir, si existe
si existen asociaciones criminales, si existen grupos dedicados al tráfico de estupefacientes o lavado de dinero, es porque también existen funcionarios corruptos, aquellos encargados del control de esas actividades o aquellos encargados de la prevención de ese tipo de hechos punibles que no están cumpliendo con su tarea o que directamente están cooperando con la actividad criminal. Y en varios casos que, como te digo, han sido impulsados, se ha desvelado esa situación, es decir, se han obtenido elementos de prueba e impulsado procesos penales. ¿Cuál es el marco de trabajo y de investigación que realiza la Secretaría Anticorrupción? ¿Afecta al Parlamento, a los parlamentarios? ¿Afecta a cuando se habla de la función pública, se habla de los tres poderes del Estado o solamente se habla de los funcionarios públicos del Ejecutivo? Bueno, por la naturaleza normativa de la creación de la Senat, que es un decreto del Poder Ejecutivo, si bien tiene alcance nacional, ese alcance nacional tiene que ver con las instituciones que tienen que ver, que dependen del Poder Ejecutivo. Estamos trabajando nosotros para proponer a comienzo al inicio del periodo parlamentario del año que viene la creación de una ley orgánica de la Secretaría Nacional de Anticorrupción con la cual podríamos tener ese alcance nacional, ¿verdad? De todos modos, como eso requiere un proceso legislativo que podría no ser tan inmediato, estamos trabajando con otras iniciativas también que hagan que el alcance de las actividades que cumple la Senat sea más extendido, sea más general, a través de alianzas estratégicas con otras entidades del sector público, otras entidades que forman parte de otros poderes del Estado y también con la ciudadanía, con la sociedad civil organizada. Y en ese sentido, justamente coincidente con el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, que fue el día lunes 9, el señor presidente de la República ha firmado un decreto muy importante para nosotros que veníamos trabajándolo hace unos meses con varias instituciones, que crea el Equipo Nacional de Integridad y de Transparencia. ¿Quiénes integran ese equipo? Ese equipo lo integran como agentes permanentes, como integrantes permanentes, por un lado la Secretaría Nacional Anticorrupción con la Dirección Ejecutiva y después el Ministerio de Hacienda, la CEPRELAT, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Justicia, la Secretaría Técnica de Planificación. Puede ser que me olvide de algunas, son 10 entidades que tienen como ejes prioritarios el de la transparencia. ¿La auditoría del Ejecutivo también? No, la Auditoría General del Poder Ejecutivo no, pero la idea en este decreto que ha sido trabajado es tener unos actores permanentes en este equipo y aliados estratégicos para determinadas iniciativas y determinadas acciones. Por ejemplo, que vamos a ir promoviendo. Los hechos de corrupción que se cometen en todo lo que en los negocios que llevan adelante intendencias y gobernaciones, ¿son atendibles también por esa oficina o por su oficina? Bueno, ese es uno de los aspectos que no lo podemos trabajar en cuanto al carácter investigativo, porque en virtud de la Constitución Nacional los municipios tienen una autonomía y no dependen del Poder Ejecutivo. ¿Quién controla las intendencias y las gobernaciones entonces? Bueno, ahí tenemos instancias de control. Por un lado tenemos la Contraloría Le voy a poner General. un caso concreto. Sí. Supongamos. Dinero público, dinero de todos los paraguayos, dinero del Estado, el del FONACIDE, ¿verdad? Va a intendencia y gobernaciones un porcentaje importante. Tiene que trabajar en consonancia con el Ministerio de Educación, órgano del Poder Ejecutivo. La plata es de todos los paraguayos y Hacienda distribuye. Bueno, se hacen obras, supongamos, se hacen obras. Esas obras supuestamente están ajustadas a los parámetros que el Ministerio de Educación le dice que tienen que ser. Pero resulta que después, cuando se hace una auditoría forense de las obras, se pueden caer, están mal hechas y son un peligro para docentes y alumnos. ¿Quién investiga eso? ¿Es la Oficina Anticorrupción? Porque es plata del Estado paraguayo
administrado por organismos del Poder Ejecutivo, la AFD y el propio Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿ustedes tienen injerencia o no? Sí, bueno, ahí te contesto puntualmente. Por la naturaleza que te mencioné, los administradores de esos fondos son los municipios. Sí. Por un lado está la competencia de la Contraloría General de la República, que tiene plena competencia en ese sentido, de hecho ejerce esos controles. Por otro lado está la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Exacto. que también, y eso es recientemente, en coordinación con el Ministerio de Hacienda ha ingresado, está empezando a realizar controles de la ejecución de esos fondos. A través de una alianza estratégica con la Auditoría General del Poder Ejecutivo, nosotros podríamos también tener injerencia claro, en esas actividades. Y ese tipo de alianzas estratégicas en el eje, en este caso, de integridad o de anticorrupción, es el que nosotros queremos proponer con este equipo nacional que ahora fue creado y que, bueno, vamos a ir gestionando y vamos a ir gerenciando ese tipo de iniciativas. Pero puntualmente a tu pregunta, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, hoy día la Auditoría General del Poder Ejecutivo está ejerciendo ese control. Es decir, que el Ejecutivo puede hacer los controles. La Auditoría General del Poder Ejecutivo ha iniciado esas tareas a través de una cooperación con el Ministerio de Hacienda. Y bueno, y usted no puede involucrarse en eso, porque, mire, es necesario que la gente puede robar y hacer los negocios que quieran, ¿verdad? Pero creo que no hay delito más deleznable que aquello que frustra a los chicos paraguayos de un desarrollo en cuanto a la educación se refiere, ¿verdad? Robar lo que es para la educación y lo que es para la salud, eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, me parece, doctor, que ahí tiene va a tener mucho trabajo. Probablemente van a necesitar más gente, ¿verdad? Van a necesitar muchos ingenieros y arquitectos que le hagan auditorías del estado en que se encuentran muchas escuelas construidas por intendencias y gobernaciones. Se va a encontrar con sorpresa y a lo mejor mucha gente va a tener que ir seguramente a la justicia, pero no se puede tocar, creo que la educación de los pequeños en Paraguay no se puede tocar, eso debería ser sagrado. Sí, y el mecanismo propuesto es el trabajo interinstitucional, es decir, sumar las fuerzas de las distintas instituciones, algunas tienen más recursos, otros menos recursos, pero focalizar justamente en este caso el seguimiento y el monitoreo del uso de esos fondos. Y sí, es uno de los ejes que estamos teniendo previsto proponer a través de este equipo y con alianzas estratégicas. Genial, genial. Creo que sería un golazo de parte del gobierno de lograr eso, porque necesitamos cuidar esos fondos. Usted habló de sectores de la función pública que están relacionados con el crimen organizado. ¿Cuáles son esos sectores de la función pública que más directamente están relacionados con el crimen organizado? Sí. Bueno, no queremos generalizar, ¿verdad? Pero podemos remitirnos a los casos concretos que fueron iniciados. Hemos tenido casos importantes de narcotráfico en donde han sido investigados y obtenidos elementos de prueba respecto a la participación de funcionarios policiales, ¿verdad? Que en lugar de cumplir con su rol constitucional y legal, que es el de la prevención de la comisión de hechos punibles y en la investigación de los delitos, actuaban como cooperadores, actuaban como aliados estratégicos para la realización de estas actividades criminales de estos grupos. Y lo interesante, como te decía al comenzar de estos casos, es que hemos llegado más allá de la mera sospecha, más allá de esa desconfianza por la ineficacia en ciertas investigaciones, porque se ha develado que no es una simple ineficacia, no es una simple falta de cumplimiento de los deberes, sino que es directamente una cooperación con estos grupos criminales. Ahora, y la injerencia y la protección de sectores políticos y de políticos en estas actividades con el crimen organizado, que se manifiesta directamente en asociación con el crimen organizado o se manifiesta a través de las presiones que ejercen sobre la justicia o sobre los fiscales, por ejemplo. ¿De qué manera eso se puede combatir? ¿La Oficina Anticorrupción podría hacer algo o no?
Bueno, nosotros como misión tenemos el de coordinar las políticas públicas de transparencia e integridad dentro del Poder Ejecutivo. Lo que en ese aspecto podemos hacer, y de hecho estamos trabajando, es el de mejorar los mecanismos legales. Por ejemplo, en el caso del sistema de justicia, el de proponer herramientas legales para garantizar la independencia y la carrera judicial, la no injerencia de otros poderes en los procesos penales, además de la investigación propiamente de personas que ejercen por la política, pero que como cualquier ciudadano también pueden cometer hechos punibles. Ahí no hace falta mencionar, tenemos muchos casos que están hoy día en los tribunales. Esos casos constituyen muestras palpables de que existen investigaciones no de menor rango, sino de alto perfil, en donde se pone a prueba el sistema de justicia. Y bueno, en ese sentido, el rol de cada uno de los funcionarios que están en el sistema es el de cumplir con sus deberes, hacer cumplir la ley y bueno, llegar a los resultados que correspondan, ¿verdad? ¿Y cómo es su relación con los funcionarios quienes usted investiga? Porque no ha de ser fácil. Usted forma parte del Ejecutivo, tiene que investigar a mucha gente relacionada con la función pública dentro del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se da esa relación? Sí, tanto en el rol que cumplimos nosotros como otras instituciones, como la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General o el Ministerio Público, que en su tiempo también me tocó actuar en ese carácter. Por supuesto que no es una tarea agradable, no siempre, probablemente no ganaremos un concurso de popularidad, ¿verdad? Pero es una tarea necesaria para la construcción del Estado de Derecho, para el fortalecimiento institucional. Fíjense que yo soy en ese sentido, creo que tenemos que ser un poquito más optimistas los paraguayos. Si bien tenemos mucho que mejorar, también tenemos que señalar los avances a los cuales hemos llegado, ¿verdad? O sea, haciendo un análisis retrospectivo de un tiempo a esta parte, hemos tenido avances en los procesos penales que eran impensables hace unos 5 o unos 10 años, ¿verdad? Tener personas con peso político real sentadas en un proceso penal en donde ejercen dentro del debido proceso su defensa, pero que son sometidos al proceso penal, bueno, era impensable, ¿verdad? Y hoy día, no digo solamente gracias al funcionamiento de las instituciones, sino que gracias también al control ciudadano, a la presión que ejerce la opinión pública, los medios de comunicación, bueno, estamos avanzando. No será la mejor forma, no serán los mejores resultados, pero no podemos negar que estamos avanzando en ese sentido y tenemos que seguir comprometiéndonos en esa lucha. Y dígame, usted en la Secretaría Anticorrupción, ¿se investigó el tema Itaipú y el pacto que se firmó y que después se anuló? ¿Se investigó? ¿Investigaron ustedes? Bueno, en su momento nosotros habíamos señalado y habíamos transmitido inmediatamente la decisión del Poder Ejecutivo de que ese hecho sea transparentado y que todas las circunstancias que rodearon esa gestión cumplida por varias instituciones del Estado sea puesta a consideración de los órganos naturales de investigación y la particularidad que se dio es que inmediatamente fue iniciado un proceso penal. Y en ese proceso penal... Pero una vez que comienza un proceso penal, ¿ustedes se desligan de investigar ese hecho, doctor? Bueno, si la sospecha, si la causa por la cual se inicia esa investigación es la existencia de un hecho penalmente relevante, la conclusión de nuestra investigación podría ser una denuncia penal que genere el inicio de una investigación penal. Si ya fue iniciada la investigación penal, el órgano natural de investigación es el Ministerio Público. Claro, pero hay un hecho grave. Costó la cabeza de mucha gente, ¿verdad? Antes de que llegue a la justicia, costó la cabeza de mucha gente. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene su prerrogativa
o porque existieron, o porque los afectados y a quienes fueron destituidos efectivamente tenían algún grado de responsabilidad y culpabilidad en la firma de un acuerdo que no era beneficioso para Paraguay. Bueno, sin entrar a profundizar sobre ese tema que hemos discutido mucho, si es o no beneficioso, pero fíjate que en la función pública existen responsabilidades en distintos niveles. Sí. Existen responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales. En su momento, la Presidencia de la República tomó decisiones en el nivel de las decisiones de las responsabilidades políticas y por eso, de hecho, y administrativas. También el administrativa. director de Itaipú no es solamente un director político. Claro, sí. Políticas, digo, en cuanto a la responsabilidad administrativa, el efecto que tiene al haber un cambio, una rotación de hombres, ¿verdad? Por darte un ejemplo, el resultado de un sumario administrativo, la sanción máxima que puede haber en un sumario administrativo es la destitución en el cargo. ¿Verdad? Pero siempre en los cargos de confianza, la máxima autoridad, que en este caso el presidente de la República, tiene la posibilidad de tomar directamente esa decisión. Claro, pero tiene que tomar directamente decisiones en base a valoraciones que hizo, ¿verdad? De daños o perjuicios que se pudieron haber causado a la República, ¿verdad? Sí. Así es, porque no es que, resulta que a mí me conviene que sacarle del medio porque eso va a ser una demostración de que yo hago algo, le saco. Me imagino que el presidente, por eso es un tema interesante porque mire que usted tiene que analizar todo eso. Usted prácticamente dentro del Ejecutivo es el juez de jueces. Bueno, nosotros queremos jugar un papel relevante como, digamos, una autoridad central consultiva y también en materia de transparencia e integridad en la función pública. No pretendemos, de hecho, que la naturaleza normativa de nuestra Secretaría no nos da ese carácter, pero sí queremos nosotros aportar nuestro ladrillo en la construcción de este Estado de Derecho. Fíjate que nosotros tenemos una red de transparencia en donde están integradas aproximadamente 90 unidades de transparencia de todo el Poder Ejecutivo, que son nuestros grandes aliados en las investigaciones que son realizadas a nivel administrativo respecto a las denuncias que presenta la ciudadanía. Y es un trabajo bastante arduo porque a partir de dichas denuncias es que la máxima autoridad administrativa va tomando decisiones que van desde sumarios administrativos, a denuncias penales, o a algún otro tipo de consecuencia a raíz de las quejas o de las denuncias o de las informaciones respecto a conducta de funcionarios que van ingresando al sistema. Pero, doctor, volviendo para terminar el tema de Itaipú, se tomaron decisiones drásticas de destitución de importantes figuras. ¿Bajo qué figura? ¿Bajo la potestad que tiene el presidente de sacarlos nomás? Si se pidió la anulación del pacto, Brasil accedió a eso, quiere decir que lo que se firmó era perjudicial para Paraguay. Entonces, ustedes, en realidad, ustedes no averiguaron eso, doctor. En la oficina. Yo creo, ¿verdad? Analizando la historia reciente, que las decisiones que tomó el presidente de la República son, la evidencia más clara de cuál fue la lectura de esas actuaciones. ¿Usted le aconsejó al presidente al tomar algunas de esas decisiones? ¿Le consultó a usted algo al respecto? Es decir, jurídicamente hablando, digo. Sí, hemos, como todo su equipo, hemos trabajado intensamente en algunos aspectos, ¿verdad? Pero las decisiones corresponden al presidente finalmente. Y como te digo, así como estás mencionando, si la decisión fue sacar a las personas que integraron, que llevaron adelante esas gestiones, evidentemente que no fue una decisión de aprobación. Hubo una valoración. En esos días los sucesos o los hechos que transcurrieron fueron muy intensos, pero hubo una valoración y se tomó esa decisión. Y yo creo que esa es la evidencia de cuál fue la valoración que hizo el presidente de la República. Doctor, dentro de la función pública, ¿cuáles son los hechos de corrupción más comunes?
Bueno, hay un bagaje bastante amplio, pero en cuanto a irregularidades administrativas, existen violaciones al régimen disciplinario de la ley 1626, que va, por ejemplo, desde el incumplimiento de los deberes del funcionario, como la asistencia al lugar del trabajo, es decir, el planillerismo, la violación del régimen de incompatibilidad, es decir, ejercer alguna actividad que se encuentre en contra de... No dedicarse exclusivamente al cargo de funcionario. Así mismo, existiendo algún tipo de prohibición, el mal uso de los bienes también. Una situación bastante particular que también tenemos es el de conductas que son atribuidas en el marco de los concursos para el acceso a la función pública. Nosotros tenemos un plan de trabajar con la Secretaría de la Función Pública en ese para sentido. Que rindan, para que sean evaluados. Existen concursos, pero yo creo que los mecanismos deben ser mejorados. Hay muchos aspectos que pueden ser mejorados y hay ejemplos nacionales que pueden ser emulados. Hoy día, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura transmite el momento de la decisión, ¿verdad? Eso en virtud a una ley, pero nosotros en el Poder Ejecutivo, como producto de un decreto o como producto de una buena práctica que podamos generalizar, también podemos implementar ese tipo de decisiones. Nosotros, te comento que en la Senat, si bien es como un incentivo positivo que estamos haciendo, llevamos adelante un proceso de selección de mejores prácticas de transparencia y anticorrupción en el sector público, que culmina justamente el día de mañana con el reconocimiento a las instituciones que se presentaron y a las 3 mejores prácticas. ¿Y la lesión de confianza y compañía, doctor? Sí, dentro del mal uso de los fondos públicos los bienes públicos ya entra claro, la lesión de confianza. Digamos, ahí hay un abanico de hechos punibles que podría generarse: la lesión de confianza, la apropiación, otros hechos que son de acción penal privada, que podría ser, por ejemplo, el daño, ¿verdad? No, ahí hay un universo grande. Yo lo estoy diciendo así en términos de lego para que se pueda entender. Podemos utilizar también una palabra que hoy día no está prevista. ¿Y los amaños y direccionamiento de licitaciones? Sí, también. En ese sentido, yo creo que es realmente relevante la modernización y el fortalecimiento del sistema de contrataciones públicas, que cada vez va mejorando más los mecanismos de control, tanto desde el inicio de los procesos y el seguimiento también de los procesos. Es un proceso bastante transparente, pero siempre tenemos que reposar. Y si es tan transparente, ¿por qué hay tantas protestas? Bueno, pero justamente la protesta es la evidencia de que el sistema funciona. O sea, si hay alguien que está protestando es porque existe una instancia de protesta. Pero la protesta es muchas veces para seguir negociando nomás. No podemos descartar que pueda haber esa intencionalidad, pero lo que sí tenemos que reconocer es que existen mecanismos de revisión y de control. En muchas oportunidades hemos escuchado al director nacional de contrataciones públicas presentar y mejorar los mecanismos de transparencia en las compras públicas. Realmente existen aspectos de la contratación pública en las cuales nuestro país es modelo en la región. Se castiga, por ejemplo, a aquellos que falsean datos para ganar licitaciones. Se le castiga para que no vuelvan a presentarse por lo menos durante un cierto tiempo. Sí. O se arregla todo, se levanta la protesta y no pasa nada. Bueno, hay un régimen de sanción, ¿verdad?, de suspensión para los proveedores que incurren en algún tipo de conducta irregular en los procesos de contrataciones públicas, pero siempre existe la posibilidad de eludir otra vez ese régimen. Es decir, cambiar la razón social, es decir, utilizar otras razones sociales, ya sea una persona física, una persona jurídica. Entonces, siempre hay que ir mejorando. Fíjate que, por ejemplo, a partir de febrero del año 2020 entra en vigencia una modificación de la ley 5033, que obliga a que los proveedores del Estado expongan
sus bienes, haga una declaración de bienes, y nosotros creemos que esa normativa puede ser mejorada porque en realidad lo que la dogmática y los organismos internacionales aconsejan es que lo que debe existir es una exposición de intereses, es decir, que se expongan los intereses de los concursantes para que se pueda observar si existe algún tipo de conflicto con la contratante. Exacto, me parece excelente. Doctor, gracias por venir. Felicidades de nuevo porque por la mención hoy, el reconocimiento de tu trabajo. Mucha gente te critica, pero le preguntábamos al embajador norteamericano cuál era, y ellos se mostraban satisfechos con la colaboración que tienen del Ministerio Público, de la CENAC, de la CEPRELAT y otros organismos del Estado en cuanto al control se refieren. Así que felicidades y fuerza, doctor. Vos sos juez y jueza y tu trabajo va a servir para que la transparencia y la corrupción se minimicen la corrupción sobre todo se minimice en este país. Sí, así mismo. Y como decimos, es una lucha de todos. Totalmente. Así que contá con nosotros también. Bueno, gracias, doctor. Gracias por noches. venir. El doctor René Fernández, el ministro anticorrupción. A la vuelta de la pausa, ¿qué deja este año político con Sebastián Villarejo y Raúl Latorre, diputados? Ya regresamos. Llega la promo veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos como mesas plegables, heladeras para el auto, smartwatch, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Bien, estamos en el último bloque del péndulo, ya en compañía del diputado Sebastián Villarejo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy contento. Bien, bien. Un saludo a toda la audiencia. Pero en esta mesa, como recién nos vemos felices con el tetracampeonato de Olimpia, porque somos los dos. Exactamente. Así que no sé, Raúl, ¿verdad? También felicitamos. También, bueno. ¿Qué tal, diputado Latorre? ¿Cómo anda? Sí, buenas noches, Carlos. Muy buenas noches al colega Villarejo. Tengo que hacer un reconocimiento, un agradecimiento público, Carlos, porque de venir a Llanté, lo cual nos recuerda la terrible situación de la ciudad de Así Asunción. que le puso los clavitos que prometió usted. Claro. Y acá el colega Villarejo fue a rescatarme, Carlos. Pensé, Bueno, no tengo más minutos contigo, le busco de acá. ¿Dónde llantó? Llanté, pasando Fernando de la Mora y Bruno Bullari. Ahí entrando. ¿Ya en Lambarella? No, Yo Asunción. creo que no todavía. por el triángulo, no. Asunción. Asunción todavía. Sí, porque si llantaba en Lambaré iba a ser normal. Se está muy viniendo el intendente, así que está. No iba a ser una sorpresa. Bueno, ¿qué deja el año? Bueno, el año político termina con esto que pasó con González Daer y con el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Bueno, a ustedes como parlamentarios, como políticos, ¿qué sensación les deja este tema, ese caso? ¿Quién comienza? Siempre quiere que yo empiece. A ver, pregunta puntual y pregunta genérica sobre el caso particular de González Daer y Javier Díaz Verón. Definitivamente lo que hizo la Embajada de Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado a través de la Embajada, esto hay que dejarlo en claro, el Departamento de Estado, es una señal muy fuerte de que la corrupción ya se va a tomar como una cuestión transnacional, que la corrupción es algo que se va a tomar como que... Como crimen organizado. Como crimen organizado y que afecta a la geopolítica, y eso es una señal muy clara para los actores políticos, que más que nada son politiqueros cuando caen en esto, ¿verdad? Yo creo que es una señal muy clara y que hay que recibirla. De todas maneras, sí espero que nuestra justicia sea siempre independiente, porque si bien a mí puede agradarme este mensaje, también sí creo que nuestra justicia tiene que ser absolutamente independiente y habla a través de sus fallos. Porque así como la embajada americana dice esto hoy, que me gusta, un día la embajada venezolana puede decir otra cosa. Entonces creo que es una señal importante, por sobre todo para nosotros que estamos en el ambiente político y para seguir en esta lucha clara y contundente contra la corrupción. Doctor Latorre. No, yo comparto el criterio, Carlos, de que es una señal importante de que aquellos casos donde se plantea o existe una acusación severa concerniente a la corrupción va a ser claramente atacada o marcada por este
por este país que es importante, que hay que decirlo, tiene un peso específico muy grande dentro de todo el ordenamiento geopolítico. Y si ahondamos en ese análisis, Carlos, yo creo que también plantea un gesto o un apoyo interesante, no menos importante, hacia la Fiscalía General del Estado paraguayo, que ha, o por decirlo, el Ministerio Público en general, que ha planteado unas iniciativas muy fuertes en estos casos en particular, porque tenemos que entender que nosotros tenemos un marco constitucional que plantea la presunción de inocencia, y estos son casos que están siendo, que siguen siendo... Están dentro de un proceso judicial. Sí, dentro de un proceso judicial, pero con acusaciones o iniciativas muy fuertes por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, por llamarle de manera genérica. Y dentro de ese marco existe una señal donde la embajada, la Secretaría de Estado a través de la Embajada de los Estados Unidos plantea una situación específica en los dos casos que por un lado es una señal macro concerniente a la lucha contra la corrupción, que va a tener como agenda prioritaria a Estados Unidos dentro del mundo, y por otro lado también es una señal de respaldo a las iniciativas planteadas por el Ministerio Público. Esa yo creo que también es una señal política o geopolítica. Ahora, ¿y cómo toman ustedes que, de acuerdo a la opinión del diputado Latorre, de alguna manera es un apoyo a la Fiscalía, al Ministerio Público y también a otros órganos de control del Poder Ejecutivo, como la CENAC, por ejemplo? Hoy el ministro McClinney públicamente felicita al ministro de la CENAC por la lucha contra la corrupción. ¿Usted comparte esa visión de que de alguna manera esto también es un apoyo para esas instituciones? Sí. Teniendo en cuenta que hay sectores poderosos de medios de comunicación que están totalmente son contrarios a la labor que están ejerciendo justamente estas instituciones. Mira, yo voy a ser muy claro y voy a usar la pregunta genérica, incluso de lo que nos deja este año. Y voy a empezar por lo positivo, porque yo quiero ser positivo. A veces queremos, este año yo creo que está signado por algunas reformas contundentes. Y hablando del tema de la corrupción, evidentemente hay corrupción, pero estamos cada vez viendo más. La democracia que permite, la democracia en la dictadura que ocurre, un cuarto oscuro donde hay un tipo que es el dictador que te apunta con una linterna y te dice, esto tenés que ver. Por eso te dicen, yo era feliz, no lo sabía. Claro, porque te muestran una cosa nomás. La democracia, cuando se abre una ventana, entra la luz, y cuando entra la luz ve la suciedad. Y mientras más luz hay, te das cuenta que hay más suciedad y tenés que animarte a limpiar. Y el problema es que ahí vienen los populistas y te dicen, no hay demasiada suciedad. La jugada, apagar la luz, yo te voy a mostrar lugares limpios y yo voy a limpiar mientras vos no ves nada. Entonces, ¿qué veo de positivo este año? Nosotros tenemos que darnos cuenta que por primera vez en la historia del Paraguay, 9 congresistas han sido sometidos a un proceso de pérdida de investidura. 5 han salido en el Senado, con o sin razón, no quiero entrar en los casos particulares, por eso nunca pasó. No se le dejó jurar a 2 senadores, que hayamos tenido un criterio distinto en esta mesa, pero un elemento que es importante señalar, y en la Cámara de Diputados salió uno y otro 3, perdimos la votación, eso nunca ocurrió. Y el gobierno de Mario Abdo Benítez, del cual soy muy crítico, voy a tirar una crítica, yo creo en lo que tiene que ver con los órganos anticorrupción, tiene gente en la cual yo confío. Yo quiero dejar claro, siendo de la oposición, que yo creo que Carlos Arrey, creo que René Fernández y otro grupo son personas que por lo menos a mí merecen mi confianza, y lo voy así como diputado de la oposición, porque no hay solamente hablar mal. Ahora, y si engancho con lo otro, Carlos, otra cosa positiva, este año se ha reformado el sistema electoral. Este año hemos decidido meter desbloqueo y voto electrónico. No sé, vamos a ver ahora ¿qué resulta? Su efecto. Pero eso es algo enorme que ocurrió este año. Esto, más lo otro, suma. Ahora, ¿qué veo de negativo? De un gobierno que hace aguas, de un gobierno que en lo que respecta a la gestión de gobierno, no gobierna. Yo creo que el gobierno es la inercia de la administración estatal, con alguna que otra excepción en algún ministerio, y eso se nota. Y cierro con esta reflexión que me parece importante transmitirle a la gente. El peligro que yo veo este año, así como dije cosas positivas, lo que yo sí siento este año y me preocupa de fondo, es que al circo de la prebenda y la corrupción y el clientelismo, que lo tuvimos siempre y tenemos que enfrentarlo, se está sumando fuertemente un circo de populismo y autoritarismo. Un circo de populismo presupuestario en el Congreso, tomando decisiones absolutamente populistas y presupuestarias que van a destruir nuestro país, y un círculo de autoritarismo y populismo con actores políticos que creen que la destrucción del sistema republicano
y la destrucción de la ¿A quién democracia. identifican ese grupo? Gente de la oposición y gente del Partido Colorado. Yo creo que Paraguayo Cuba, él directamente dice que no es demócrata, lo voy a decir con nombre y apellido. Creo que hay personas también de la oposición en todos los colores que definitivamente construyen un modelo no de diálogo, sino un modelo por sobre todo de destrucción, un modelo de confrontación. Yo creo y le transmito, y podemos pensar diferente, creo que con Raúl no, por ese sentido solemos conversar. Yo creo en un modelo de diálogo, yo creo en un modelo que tenemos que encontrar las cosas que nos unen como paraguayos. Yo creo que tenemos que salir hacia adelante, no diciendo este es lo peor del mundo, salgamos a destruir, invadamos. No, ¿qué modelo queremos entre todos? Y eso me preocupa a futuro. Bueno, ¿usted qué cree? El Partido Colorado, ¿de qué manera se vio afectado por todo esto de la embajada americana? He escuchado, me preguntaban algunos políticos colorados si esto era la primera vez que ocurría en Paraguay. Sí, es la primera vez. ¿Y por qué solamente a colorados? Mira, Carlos, yo, en primer lugar, si nosotros hacemos una evaluación macro, yo creo que existieron políticas tendientes, y en eso coincido con el colega Villarejo, existieron políticas de transparencia iniciadas en la administración del expresidente Horacio Cartes, que fueron facilitando la participación ciudadana en base a un panorama más claro de lo que acontecía en la función pública. Naturalmente eso trajo consecuencias, aumentando la participación, el papel contralor de la prensa, de la ciudadanía, se pudieron develar determinadas cuestiones que siempre existieron, sin embargo nunca fueron corregidas y se empezaron a dar una serie de procesos que tienden a la corrección, a la solución de esas situaciones y naturalmente eso va a afectar a determinados actores que ejercieron o que ejercen el poder y desde ese punto de vista yo lo veo como una cuestión altamente positiva. La cuestión, si nosotros hacemos una evaluación parlamentaria, yo tengo que hablar necesariamente del mayor logro de este Parlamento, Carlos, con respecto a quebrar ese status quo histórico de las listas bloqueadas. Nosotros hoy, porque nosotros lo que buscamos en un modelo democrático es darle mayor poder de elección al ciudadano. Al desbloquear las listas, nosotros tuvimos dos grandes efectos. Primero es que el ciudadano pueda contemplar toda la lista que va a votar, porque antes le ponían a la Madre Teresa como primer candidato y detrás de ella está... venía Lucifer. Sí, Lucifer iba a ver los 40 ladrones y volvía a la Madre Teresa, nomás le votaba, pero le estaba votando todito. Entonces, primer efecto, yo veo todo. Y si le encuentro a Lucifer ahí, bueno, buscaré otra lista. Entonces, obliga de por sí a los partidos a depurar sus planteamientos. Y por otro lado, la posibilidad, o sea, la obligatoriedad de ejercer el voto preferencial me permite a mí elegir directamente el candidato más potable que mejor gestión haya tenido, alterando el ordenamiento que planteaba la conducción partidaria, lo cual cambia el balance de poder desde la conducción partidaria hacia el ciudadano. Ahora, ¿y qué piensa de la renuncia de Enrique Riera a Honor Colorado? Que sorprendió a muchos y fue noticia esta tardecita. ¿Qué piensa usted? Y de las razones expuestas por el senador. La declaración desde el principio del Partido Colorado, Carlos, habla de una asociación de hombres libres, ¿verdad? Enrique está en su derecho de tomar su camino, de elegir cómo construir políticamente. Yo creo que ha tenido una gestión parlamentaria interesante. Las razones expuestas, yo la verdad que no conversé con él, Carlos. Me tocó ver, creo que era un tuit o una declaración de un medio radial donde hablaba de actores cuestionados en ambos movimientos. En ambos movimientos, sí. La verdad que los actores no cambiaron mucho en ambos movimientos. No sabría decirte qué cambió de aquí a 6 años antes cuando estuvo militando en el movimiento, desde el momento donde empezó a militar en el movimiento Honor Colorado. No obstante, como decíamos, Asociación de Hombres Libres está en su derecho de ir a construir y yo creo que Enrique Riera va a seguir dando que hablar en el partido. Bueno, yo también creo que va a seguir dando que hablar, pero mire que esto que iba a leer me enviaron de Ciudad del Este. ¿Verdad? Es un mensaje que me llegó y me enviaron de Ciudad del Este porque ya esperaba yo la reacción de la gente de Honor Colorado respecto a lo que hizo Enrique Riera. Y
Voy a leer exactamente cómo me enviaron el mensaje. Ustedes están viendo que está acá el mensaje. Desde Honor Colorado notificaron a Enrique Riera que no será candidato a la Junta de Gobierno de la ANR y que la chapa presidencial para el 2023 sería Baruja Peña. En el cartismo habría un profundo malestar con él por su endeble lealtad y su tibieza. Esa es la expresión de, no sé si es de un sector del cartismo, no sé si es la reacción, si se puede decir, de la cúpula del cartismo, pero esto me envió una persona afín al cartismo. Por eso, vos que estás en el movimiento, ¿es así o no es así, diputado? Bueno, yo creo, Carlos, de que finalmente el que va a tener la última palabra de los motivos por los cuales elige otro camino Enrique Riera es Enrique Riera. Sí, sí, sí. Como te decía, yo no tuve una conversación con él, no me gustaría hablar de expresar... ¿Pero había molestias contra él dentro del movimiento? El movimiento Honor Colorado es un movimiento grande, Carlos, como también es su contrapartida en el Partido Colorado. Nosotros tenemos una tradición democrática muy fuerte. Hay determinados equipos políticos rápidamente ustedes, los diputados jóvenes, aprenden. ¿Van a ser todos cancilleres ustedes? Bueno, me digan, yo te diré con nombre y apellido, no vaya a ser malo. Cuando le conviene también. Pero no, en serio, objetiva, decir, sin tratar de ser políticamente correcto. Trate de ser sincero porque la gente le está observando en la cámara. Estamos siendo absolutamente sinceros, Carlos. No, por eso le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Había malestar contra Enrique Riera de un sector del movimiento? Y tengo claro, yo siempre tuve una muy buena relación con Enrique, eso tengo que asumirlo. Sí, habían determinados sectores del movimiento con los cuales existían ciertas fricciones. ¿Y por qué motivo? Los cuales son naturales dentro de cualquier movimiento político. ¿Y por qué motivo, por ejemplo, tenían resquemores contra él? Eso ya habría que hablar con los actores con los que tenía resquemores. Pero ustedes saben, le habrán contado. Yo creo que... ¿Qué le cuestionaban, por ejemplo? Yo creo que en cualquier proceso, en cualquier movimiento Partido Democrático, Carlos, naturalmente se generan determinadas situaciones de competencia y dentro de ese proceso de competencia se generan algunos resquebrajamientos, ¿verdad? Sí, y bueno, el caso del senador Riera no era la excepción, pero claro, yo siempre tuve una muy buena relación conmigo, siempre se portó muy bien. Bueno, usted tiene una cara de pícaro cuando él va a responder esto. Pero, ¿usted qué piensa de esta reacción de Enrique Riera? Esta decisión que tomó. Mira, a mí, voy a hacer un comentario rápido, pero en realidad no me gustaría hablar de eso, una cuestión del Partido Colorado y soy muy respetuoso. Ahora, yo creo que el movimiento Honor Colorado tiene muchos líderes, pero tiene un solo gran líder. Y ese es el estilo de construcción de ese movimiento, lo cual respeto, está dentro de los rangos democráticos. Por ahí hay una persona que manda y una persona que dirige. Uh-huh. Y por lo menos hasta donde lo conozco, Enrique Riera es una persona que tiene una personalidad muy alta y que no creo que tanto tiempo iba a durar en un esquema tan verticalista, ¿verdad? Si no estaba él más arriba. Pero yo creo, como dice Raúl, yo creo en la democracia y justamente no creo en ese tipo de liderazgo. Por eso yo en época de Honor Colorado en el gobierno fuimos críticos nosotros dentro de Patraquería, pues no creo en ese tipo de liderazgo. Y más que nada yo creo, y lo que nos tocará a nosotros, que eventualmente quizá incluso ahora para Asunción, a nivel nacional, es construir un equipo como nosotros creemos que hay que construir y ojalá tengamos la posibilidad de administrar el poder. Uh-huh. Permíteme contestar una cosita. Sí, cómo no. Para hacer más divertido esta historia, porque el colega Villarejo, a quien mucho aprecio y cuya gestión parlamentaria... Para recordar la tibieza que compartimos en algunas posiciones, ¿verdad? Ya me adelanté. A ver. Esa es la salvedad para después tirarte el largo. Eso te dejo a vos, pero el colega Villarejo habla de un esquema antidemocrático que plantea el movimiento Honor Colorado. Y déjame decirte una cosa y recordarle acá al colega Villarejo. El movimiento Honor Colorado viene planteando un ensayo de listas abiertas hasta donde la ley le permitía. Yo fui uno de los 4 candidatos del movimiento Honor Colorado que compitió en unas internas partidarias libres. Yo creo que somos bastante más democráticos que lo contrapartida acá el colega de Patraquería, que finalmente deciden las candidaturas entre 4 paredes, tienen un planteamiento y si el ciudadano quiere votar a Patraquería, tiene que votar el planteamiento decidiendo esas 4 paredes. Entonces, dentro del marco democrático y con todo el respeto, mi querido colega,
creo que el movimiento Honor Colorado tiene mayor autoridad. No, yo creo que la diferencia es que Patraquería quizás tenemos entre 4 paredes unas 10 personas. En Honor Colorado, en la cama, Horacio en su almohada está pensando qué va a decidir y al día siguiente informa. Entonces, por lo menos esa quizás es una diferencia, pero sí creo, y creo que lo importante es transmitir a la gente que está escuchando que definitivamente Paraguay necesita una nueva generación de política, no digo de políticos necesariamente, una nueva generación política que se anime a generar cierta transformación, y parece un discurso muy lírico, pero creo que lo estamos demostrando. A veces como yo en estos momentos, y eso no prende y no es popular lo que digo, soy un fanático de la democracia y la reitero, porque en estos momentos que hay más rabia y más indignación, hay esta rabia e indignación porque hay mayor luz. Por eso cuando digo nunca antes en la historia pasó lo que pasó en el Congreso, y faltan muchos más. ¿Pero qué generan los partidos políticos para que el debate se profundice, por ejemplo? Muchas cosas. Yo no veo, reciben subsidios y se triplicaron los subsidios, pero sin embargo estamos escasos de líderes jóvenes y representativos y que tengan influencia en sus respectivos partidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debate se debería generar para que se cumpla? Yo creo que yo creo, y ahí voy a decirte, Carlos, porque creo que es lindo esto confrontar. Yo creo que ese tipo de análisis hay que hacerlo partido por partido. Sí. Y hay que hacerlo partido por partido. Yo puedo decir que Patraquería hoy es el fruto de una refundación. Acá ya no está Pedro Fadul, no está lo que estuvieron antes, refundamos personas en un proceso inductivo. Creo, y lo voy a decir genuinamente, al margen yo estoy en contra y me enfrente, yo creo que hay mucha renovación también en la ANR. Yo veo la lista de candidatos, los que están hoy en la Cámara, que pueden ser malos o buenos, no estoy hablando si son buenos o malos, pero de que son nuevos la mayoría, son nuevos la mayoría. El Senado es otra situación. Y yo creo que hay que analizar partido por partido. Yo creo que está existiendo un proceso de renovación. Lo que pasa también es que es mucho más lento de lo que se espera y las necesidades de la gente son totalmente superiores, y de todas maneras, como dije, la renovación no siempre es buena de por sí, y definitivamente hemos tomado decisiones en el Congreso de las cuales no me hago cargo porque he tenido mi posición al respecto, que distan mucho de lo que la ciudadanía espera de su clase política, y eso es lo que lastima. Ahora, de que hay jóvenes que se están involucrando, hay una ciudadanía activa en todos lados, en gremios, en organizaciones, yo creo que en partidos políticos, y lo que yo estoy convencido que estamos haciendo en nuestro espacio político, porque estoy convencido y lo puedo defender, pero creo que este es un momento que la gente quiere hablar un poco del todo y no necesariamente en nuestro espacio en particular. Estoy convencido que se vienen grandes cosas para el Paraguay si nos enfrentamos a estos modelos autoritarios y populistas que también quieren crecer. A ver, doctor. Sí, en primer lugar decirte, Carlos, que yo me siento absolutamente escuchado dentro de mi movimiento y dentro de mi partido. Prueba de eso, una serie de iniciativas de ley planteamiento de ley, algunos lo hemos hecho con el colega Villarejo, que nació de un equipo que nos rodea, o algunas ideas propias que se llevaron a la realidad. Un proyecto de ley antimotochorro para combatir contra la inseguridad, un proyecto de ley para pelear por una jubilación digna para el personal de blanco, que hoy por hoy también es una realidad, un proyecto de ley que estamos impulsando con Sebastián, Pan para Todos, para fortalecer todo lo que implica a la donación de alimentos, entre otras iniciativas para transformar una realidad como lo es el propio proyecto que presentamos ahora, que prohíbe la venta de combustible a motociclistas sin casco, porque todos los días mueren tres paraguayos, 80% son motociclistas, 70% no utilizan casco, y quien no muere va a una terapia intensiva, quien sale de la terapia intensiva muchas veces queda con una discapacidad. O sea, sí tiene una serie de iniciativas propias que terminaron haciéndose carne o haciendo realidad. Pero dentro de lo que planteas, Carlos, o sea, y en ese sentido tengo el mismo pensamiento, el desafío de cada partido es cómo renovarse, cómo renovar sus cuadros y cómo generar una renovación distinta a lo que actualmente se cuestiona, porque yo creo que en todos los partidos tenemos aciertos, tenemos desaciertos, Totalmente. cuestiones con las que tenemos que seguir. ¿Y cuál es la fórmula, la receta que está planteando el Partido Colorado? El Partido Colorado planteó las elecciones de la juventud, que tuvimos dentro de este proceso también una serie de circunstancias que estamos buscando destrabar y llevar adelante, pero hay muchísimos perfiles jóvenes muy interesantes, con una mentalidad nueva, con ideas frescas, que tienen muchísimo para aportar, que estamos convencidos de salir de ahí. Bueno, para terminar, ¿qué quedó pendiente este año políticamente? A ver si 5 temas que quedaron pendientes, pero sin desarrollarlos. 5 temas que quedaron pendientes y que deben ser prioridad el año que viene. ¿Cómo decir 5 temas en 20 segundos? Prioridad, continuar con la reforma electoral. Continuar con la reforma electoral. Yo creo que la reforma electoral no es uno, ahí hay varios temas adentro de la reforma electoral que son fundamentales para generar una real transformación. Y yo como asunceno quiero dejar claro, ya lo que queremos trabajarlo en conjunto,
el tema de la ley de capitalidad. Es una ley que ya está presentada. Yo lo que hice es sumar las 5 leyes, hoy lo estoy trabajando, para convertir en una, no hacer otra vez el ídolo que presenta la nueva ley. Hay 5 presentadas por Mario Blanca-Lila, por Martín Arévalo, por Dani Durán. Están todas presentadas con diferencia en algunas cosas. Hay que encontrar lo más preciso. Y lo tercero, también un tema asunceno que me queda pendiente, es un tema para reactivación del Centro Histórico de Asunción, donde ya tenemos la idea y bueno, pues hay que presentarla y trabajarla. Y la idea es trabajar en conjunto, diputados de Asunción de todas las bancadas. Perfecto. 2 o 3 temas que deben ser prioridad el año que viene y que no se pudieron hacer este año, que quedaron en el tintero. Van para todos. Nosotros, sí, uno de ellos todos los días lo hablamos esto con Villarejo. La gente no puede seguir pasando hambre en el Paraguay, Carlos. Tenemos una iniciativa muy interesante para fortalecer las donaciones, se llama Pan para Todos. Creo que eso es una prioridad. Estamos planteando diferentes iniciativas y diferentes ángulos para generar una reactivación económica. Venimos de la desaceleración al franco de crecimiento económico y es algo que tenemos que abordar del legislativo, así como otros proyectos que necesariamente deben enfocarse en aumentar la seguridad. Uno de ellos es la ley antimotochorro. Ahora, yo les pediría que el tema de la pérdida de investidura lo reglamenten rápidamente, porque tenemos que mejorar la calidad del Parlamento. Y ustedes mismos lo reconocen, no lo quisieron decir, lo dijeron elegantemente, con sus aciertos y errores, pero hay impresentables que ya no deberían formar parte del Parlamento. Y debería haber una norma que simplifique esa situación. Carlos, ¿puedo decir algo? Sí, sí, claro. Al final se votó. Y se votó y se le salvó al que había que salvarle. O sea, nosotros no, ¿verdad? Pero se le salvó. Haya o no el reglamento, en el Senado pasó esto sin reglamento y en diputados. Acá lo que falta es la voluntad política y la decisión. Y la gente que está escuchando tiene, y como lo dijo Raúl antes con el desbloqueo en el 2020, la oportunidad de empezar proceso de transformación en las juntas municipales. Eso es clave y llegar así al 2023. Porque hay 2 cuestiones fundamentales. Sí, la primera investidura es una situación que es muy debatida, pero está la justicia que debe ser fortalecida para que los que hicieron malas cosas estén en la cárcel, y está el fortalecimiento de las herramientas de ejercicio de la democracia para la gente, para que elija bien y evitemos eso, esas personas no se Perfecto, señores, un placer haberlos tenido conmigo. Muchas gracias por venir. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Y ustedes, gracias por compartir otro miércoles más en El Péndulo. Hasta la próxima.